Estamos en forma muy codo a codo con Alejandra Meneses, que ha liderado ella especialmente en el área de lenguaje, con Tatiana Cisterna, Carolina, Lady, quienes todas estamos en este foco de fortalecer sistemas y apoyos y espacios formales para el aprendizaje profesional de los formadores. Y también en este equipo conforma Camila, que es asistente de investigación, y Tomás, que es el coordinador del proyecto. Y bueno, brevemente hemos dividido como cuatro momentos que queremos trabajar con ustedes hoy día. Y uno es qué hemos aprendido en nuestro primer encuentro. Y bueno, ¿qué hemos aprendido del encuentro? Y aquí queremos primero compartir esta foto. Nosotros aquí estamos en el campus Villarrica, en la casa estudio de la Alejandra. Todas las personas que asistimos a este primer encuentro de formadores, que es como el primer hito de este proyecto, de muchos más que se vienen. Y bueno, contarles que en este encuentro asistimos 32 formadores del área de lenguaje de 19 universidades que aceptaron esta invitación de la convocatoria de participar en este Red Fit Lenguaje. Para quienes no sepan, esto nace de un proyecto donde hay una Red Fit matemática, de hecho surge de un proyecto anterior, que hemos querido transferir a otra área disciplina. Y bueno, aquí ustedes ven algo interesante de este encuentro, que asistieron a universidades de todas partes de Chile, y eso es muy interesante, tanto del norte de Chile, zona centro y sur. Y nosotros hicimos una actividad, la última actividad que fue el día jueves en la mañana, ¿se acuerdan, no? Que nosotros preguntamos, ¿qué actividades te gustaría hacer en el futuro en el marco de esta red con independencia de apoyo institucional? Fue una actividad que fue liderada en el taller que realizó Leslie, nuestra académica que nos visitó, que venía de la Universidad de Houston Clay. Y en ella nosotros hicimos unos papelógrafos, ¿se acuerdan? Y llenamos unos POSIT. Y esto es lo primero que queremos compartirles. Nosotros hicimos un poco la sistematización de los POSIT. Y encontramos que, en términos generales, todas las personas que participaron en el encuentro dieron cuatro grandes ideas. Uno, constituir una red activa de formadores en FIT lenguaje. Esa fue una idea que era muy transversal en todos los POSIT que ustedes colocaron. Dos, otra idea que surge también fuertemente fue instalar espacios colaborativos de intercambio y reflexión sobre la práctica docente, ¿ya? En tercer lugar, desarrollar una investigación y producción de conocimiento situado y colaborativo entre los distintos formadores. Cuarto, crear y compartir materiales que fortalezcan la formación en lenguaje. Esas son como cuatro ideas y esto es como el primer elemento que nos gustaría que tuviéramos en mente en esta sesión, porque estos son como las directrices que surgen del encuentro. Y esto no es menor, porque una premisa que nosotros comentábamos en el encuentro, y yo quiero nuevamente aquí reiterar, es que esta red surge desde el sentido de los formadores que participan en ella. Entonces nosotros necesitamos como siempre estar atento y nosotros mismos definir estos sentidos y de ahí hacer estas sinergias para poder ir avanzando en adelante. Bueno, en ese ejercicio surgieron estas sinergias, ¿ya? Y la idea ahora es que vayamos trabajando en ellas. Nosotros en esta reunión tenemos algunas propuestas, pero al final de la reunión también vamos a dejar el espacio para que también surjan otras. Em, ay, no me avanza. Sobre un tema que nosotros queríamos convocar también, es que tal como comentábamos, esta red surge a través de un tema que a nosotros nos considera importante y crucial dentro de la práctica docente, que es el aprendizaje profesional, que continuamente desarrollamos los formadores en nuestras trayectorias profesionales. Y como les comentábamos las exposiciones que hacíamos en Villarrica, siempre este solitario, autoiniciado, y se hace de manera bastante desde la iniciativa de los propios formadores. Y en Redfield Lenguaje nosotros lo que estamos buscando es un espacio que sea formal, en donde podamos tener esa instancia, no de forma solitaria, sino en forma colaborativa y mediada por cierta experiencia. Y en ese sentido, la apuesta que hace este espacio es por la práctica docente, porque eso es algo que es transversal a todos los formadores, es un desafío realizar clases, es un desafío la práctica de enseñar, más aún de enseñar a enseñar, y eso es un poco lo que a nosotros nos convoca en este taller. Eso vamos a hacer una actividad que tiene relación con un elemento que nosotros le mostramos en Villarrica, que tiene que ver con este espacio, un ambiente de aprendizaje profesional que tiene ciertas características. Y vamos a hacerlo primero con una actividad práctica y después vamos a ir avanzando en cosas más sistemáticas relacionadas a la plataforma. Entonces aquí yo quiero dejar a Alejandra, quien ella va a liderar esta parte de la reunión. ¿Mm?
Bueno, hola a todos y todas. Es una gran alegría que cada uno se haya dado un tiempo. Yo sé que ya estamos como Mm, con la última energía. Algunas personas ya casi están saliendo de vacaciones, a otras todavía nos queda la otra semana. Entonces, lo primero es agradecerles, darse el espacio para volver a encontrarse y también con mucha alegría veo a personas que vienen por primera vez. mm, No sé si reconozco a todos, pero vi a Rebeca, Felipe, a Gabriela, Soledad, que no participaron en el encuentro de diciembre acá en el campus Villarrica y que también veo que se suman a Redfit. Y además, bueno, saludar a todo el equipo que Elena ya lo saludó. Lo que pensamos en este momento, y como Elena estaba contando, un elemento clave de RedFit para constituirnos como una red es reflexionar sobre nuestra propia práctica. Entonces queremos hacer un ejercicio y este ejercicio implica que nos vamos a juntar virtualmente con en grupos de tres, formadores, formadoras. Tomás va a armar esos grupos y primero vamos a reflexionar 5 minutos de manera individual recordando el curso que ustedes dictaron el último semestre. Si dictaron más de uno, piensen en uno, ¿ya? Enfóquense en uno para que sea lo más concreto posible y van a pensar en una dificultad o un problema que vivieron en ese curso, ¿ya? Y van a cuestionar a ese problema con estas tres preguntas. ¿Qué veo en este problema? Y ahí más descriptivo, ¿qué me tensiona? ¿Y qué me pregunto? ¿Ya? Y la idea es que ustedes puedan contestar esas tres preguntas a través del chat y cuando las tres personas ya hayan contestado, la idea es que vamos a empezar un diálogo grupal. Luego de esos 10 minutos nos vamos a encontrar en un plenario para compartir un poco el proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica. ujú. Entonces con eso ya Tomás nos puede enviar a los grupos para empezar este ejercicio. Bueno, ahí estamos viendo, los diálogos están muy interesantes. Hizo poco el tiempo siempre. Y ahí están volviendo. Bueno, pensamos grupos pequeños para lograr conocer un poco la experiencia de la otra persona en torno a este problema o desafío de la práctica. Vamos a esperar que vuelvan. Nuestra idea es terminar bien puntualmente, por eso era una actividad más bien para encontrarse y dialogar, reencontrarse algunos, otros Mm. encontrarse en este espacio ahora virtual. Yo creo que estamos todos ya, Ale. Ahí veo que están llegando. Ok, ¿cuántas salas teníamos, Tomás? ¿Cinco eran? ¿Siete? Eran 6 salas. Seis, ya. Entonces, pensamos para esta parte de plenario que una persona pudiera compartir cómo fue esa conversación en su sala en torno a un problema de la práctica, como muy abiertamente. ¿Qué se lleva de esa conversación? ¿Cómo fue esa conversación? Vayan pensando quién quiere hablar. Vamos a ir por sala, sala uno, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con la sala uno. ¿Quién se anima? Una persona. Chiquillas. ¿Sí? ¿Carla? ¿Tú? Dale. Ya, ya. Las tres están un poco confundidas, entonces nos demoramos un poco más. Pero yo creo que una de las cosas que nos unía a las tres que estábamos ahí, en términos del problema y qué sé yo, tiene que ver un poco con la separación entre teoría y práctica, por una parte. Mm. eh, y una de las cosas que también se habló fue como esta idea de que cuando los estudiantes llegan, por ejemplo, a tercer año, no sé, y hacen planificaciones y tienen un formato de planificación, y entonces lo hacen muy tipo, ¿no? Como hago, como activo conocimiento previo al principio, y al final hago una pregunta que salía, y esa es metacognición, y en verdad no es metacognición, porque en el fondo, como que, y volvíamos al tema de la teoría y la práctica, porque en el fondo decíamos, claro, como que cumplen con el formato que tienen y probablemente, que eso no lo alcanza a decir, les va bien en la END, ¿cachai? Em, pero en el fondo, si tú les preguntáis,
como no sabes qué es la metacognición, ¿cachai? Como, y que tiene que ver un poco también, claro, con el punto que yo decía, como que enseñamos, de repente enseñamos cosas del lenguaje, o sea, como conceptos teóricos. Yo no digo que no se enseñen conceptos teóricos, pero yo creo que hay que preguntarse cuán necesario es ese concepto en el fondo, como, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me hacen enseñar, no sé, la diferencia entre lengua y habla, ¿cachai? Las propiedades del lenguaje, onda, lingüística uno así, año uno, ¿cachai? Y yo digo, ¿será tan necesario llegar ahí? Como que no lo sé, me lo pregunto, ¿cachai? Ujú. Y entonces, ¿cómo hacemos que esos conceptos importantes que te permiten reflexionar pedagógicamente, en verdad los aprendáis? Como Ujú. los aprendáis significativamente, ¿cachai? Un poco. Muchas, Eso. muchas gracias, Carla. Ahí vamos a ir retomando las ideas. Vamos al grupo Los 2. dos. ¿Alguien quiere compartir? Grupo 2. ¿Quién estaba? ¿Michelle? ¿No? No me acuerdo quién. No recordaba el nombre, o sea, el número del grupo. Creo que éramos en el grupo 2, ¿cierto, Marisabel? El 3 parece, no sé, creo que el 3. Pero vamos con el Claro. Ya. grupo 3 Eran grupo entonces. 3. Dale con el grupo 3. Dale nomás, Hablemos grupo nosotros. 3. Ah, ya, súper. Bueno, yo estuve con Nélida y María Isabel, que ambas son de la Universidad de Atacama, y bueno, Nélida y María Isabel comentaban como una de las dificultades la gestión del tiempo, cómo estructurar curricularmente los programas y cumplir con todos los contenidos pensando en los estándares. Nelia comentaba que uno de los principales desafíos es, ella hacía un curso de producción de textos en primer año, entonces cómo generar el hábito de sus estudiantes de construir textos en la universidad, ¿cierto? Debido como a los contenidos con los que llegan del colegio respecto a esas habilidades de escritura. Y yo comentaba como un desafío relacionado con lo que mencionaba Carla sobre las planificaciones y la construcción de evaluaciones más bien en los programas. Cómo generar evaluaciones, esquemas de evaluaciones completos que releven habilidades prácticas pedagógicas esenciales, más allá del diseño de experiencias, que yo les comentaba que era una tendencia mía a veces de que enfocarme mucho en el diseño y no quizás, por ejemplo, en pedirles que retroalimenten o que modelen experiencia. Entonces, cómo variar tanto en las prácticas pedagógicas como en los contenidos que solicitamos en los programas. Súper interesante. El tema de las evaluaciones. Muchas gracias, Michelle, y a todo el grupo. La sala 4. Después volvemos a la sala 2. Ahí Tomás nos puede ayudar quién estaba después en la sala 2. Sala 4 o grupo 4. Hola, puedo comentar yo. Dale, Rebeca. Gracias. Está- Estábamos en la sala 4 con Pilar, con Paz y Selva y Camila y Ujú. hablamos de la evaluación como un elemento a propósito del énfasis a veces que los estudiantes le dan a la nota por sobre como el proceso y lo difícil que es como abordar el trabajo sin que el foco y la atención y la preocupación esté más allá de la nota y cómo abordar el tema del aprendizaje, sobre todo en instancias de práctica eh, en esos contextos. Y lo otro que también abordamos con el grupo fue el tema de las interacciones como parte de los procesos de aprendizaje, que no sabemos si es un tema generacional, efecto pandemia, pero cómo observamos que a veces los cursos nuevos, más ahora, les cuesta establecer un diálogo para construir conocimiento, que cuando se proponen actividades grupales, prácticas activas, parece haber más resistencia, que hay incluso conflictos entre los estudiantes más que antes, comentábamos también con Pilar, y que incluso a veces no se logran resolver de manera autónoma y llegan como al ámbito institucional. Y cómo esta dificultad y la importancia que tiene cuando hablamos de personas que se están formando para ser docentes, ¿sí? que implica básicamente una interacción, y más aún cuando hablamos de profesores del área de lenguaje. Eso es una síntesis rápida.
Muchísimas gracias. Súper. Creo que el tema de la evaluación parece ser un tema común, transversal y muy interesante esto que emerge de las interacciones, cómo promover las interacciones con nuestros propios estudiantes, profesores en formación. Muchas gracias, Rebeca. Grupo 5. Ya, puedo hacer yo la síntesis. Estábamos, ¿me escucha? Sí. Sí, ya. Estábamos Sí. la Tatiana, Felipe, la Silvana y yo. Y se habló sobre el problema de cuando uno le enseña a los estudiantes la formación inicial y después llegan a la escuela y se produce ese choque, ¿no? Respecto de qué es lo que puedo hacer de lo que me enseñaron. Hablamos respecto de la didáctica de la comunicación oral, cómo tiene menos disponibilidad de procedimientos didácticos y cómo también los estudiantes tienen menos oportunidades para hacer desarrollo de su comunicación oral a lo largo de su formación. Hablamos respecto de el problema de que tienen algunos estudiantes para lidiar con los contenidos conceptuales, para comprender los contenidos conceptuales que se entregan en la formación inicial docente y también sobre el choque o tal vez fracturas que se producen entre lo que los estudiantes han vivido en su propia experiencia escolar y lo que uno está tratando de enseñarles en términos como de una nueva forma de enseñar. Y lo que yo me quedo, esto a título personal, es que todos tenemos los mismos problemas y que todos los problemas sonaban súper conocidos y que siguen siendo los mismos, porque para uno que lleva tantos años enseñando, es bien interesante ver que se repiten y se repiten básicamente los mismos problemas y hacerse la pregunta respecto de en cuáles uno efectivamente tiene posibilidad de hacer cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, si un grupo como este podría movilizar y hacer cambios y cuáles sencillamente no tenemos agencia y no los vamos a poder resolver. Pero hay algo, ¿no? Hay varias cosas que se repiten mucho en el tiempo, que son como los clásicos, nudos críticos de la formación inicial. Eso. Muchas gracias, Sol. Yo creo que también la Sol ahí apunta a algo muy importante, que este grupo, esta red, quiere apuntar a esos cambios y ver dónde nosotras podemos tener agencia, que es algo que empezamos a hablar en Villarrica. Sabemos que también es importante empujar a las instituciones, pero también hay un espacio de trabajo colaborativo que va hacia esa mejora. Muy importante también el tema de la oralidad. Vamos con el grupo 6. ¿Quién estaba en el grupo 6? Yo puedo hacer el resumen. Dale, Richard. Está la profesora Carolina Olivares, la profesora Vanessa, la profesora Lady. La profesora Lady es de matemática. Me pareció curioso si era... lo hicieron a propósito, pero está interesante porque a propósito de lo que dijo Soledad, hay cierta sintonía en los desafíos, las problemáticas y lo que nos aqueja. Y si yo tuviera que buscar el común denominador, yo diría que los cuatro docentes que dialogamos hacemos clases en primero y segundo año de las carreras de formación. Y las problemáticas que tenemos creo que tiene que ver con el desafío de poder incorporar a estos estudiantes en formación, docentes en formación desde los primeros niveles a su proceso formativo de manera consciente. Por ahí aparecen algunas ideas, ¿no? El tema de la nota, el tema de cierta irresponsabilidad, pero particularmente que aparece el tema de la coevaluación honesta, por ejemplo, la co y autoevaluación honesta. Eso tiene que ver con cómo se construye el perfil de este docente en formación. También apareció algo interesante que es que las actividades de los primer año, primero y segundo año, se les da, tienen una responsabilidad muy marcada y a veces sobrecargada en los planes de estudio, en términos de nivelar competencias básicas por un lado, abordar un ámbito conceptual, disciplinar en profundidad y por otro lado abordar la didáctica. ¿Cómo se hace eso en actividades curriculares que a veces tienen 2 horas o máximo 3 módulos a la semana? Es una gran pregunta. Ujú, Y en el caso de algunos planes rediseñados en los que los estándares se han tomado a veces como el techo, ¿no? O el piso. Ahí, entre paréntesis, yo creo que es un gran tema a poderlo discutir, no sé. O sea, si lo tienen contemplado de mirar cómo los estándares han impactado los rediseños de las carreras en el ámbito, en todos los ámbitos, digamos.
y cómo creo que se han leído de una manera particular que finalmente no, no están siendo leídos para facilitar el aprendizaje, sino para sobrecargarlo, pensando particularmente en esos primeros niveles, en donde a veces tenemos que tomar decisiones, dejar algunos objetivos fuera para abordar algunos que consideramos que son propios de un nivel inicial o de una actividad a nivel inicial. Entonces, claro, ahí no se aborda lo que se esperaría para esa actividad. Entonces creo que sintetizando tiene que ver con qué pasa con los primeros niveles formativos. En primero básico tiene un programa particular, ¿no? Que los programas de las actividades de los primeros niveles formativos, en el caso de los docentes de información, dan cuenta de eso, de esa especificidad, cómo reciben a los estudiantes, cómo se hacen cargo de ellos en términos de sus aprendizajes previos, lo incorporan, contextualizan esos programas a lo que los estudiantes traen. Bueno, son preguntas, para lo menos que nos resultaron relevantes compartir con ustedes. Muchas gracias, Richard. Muchas preguntas bien potentes, también relacionadas a la política de formación, ¿verdad? Inicial docente, a la construcción de las mallas y cuáles pueden ser las trayectorias más beneficiosas para nuestros profesores en formaciones que son muy diversos. Grupo 2, ¿alguien se anima del grupo 2? No sé, ¿no? Estaba yo, la verdad. Creo que estaba ¿Mauricio? yo. Dale. Sí. Ya, voy a hacer un resumen de lo que recuerdo. Estuvimos con Gabriela y con Erika y conversamos respecto de escritura. Hablamos un poco que aportó Gabriela una experiencia. Yo me focalicé en fluidez de lectura y Erika también habló respecto de literatura, creo, y también gestión del tiempo. Eh, Algunos de los temas fueron cómo existe también un peso de creencias derivadas muchas veces de la formación escolar de los profesores y cómo estas creencias en relación, por ejemplo, con la escritura del proceso, con las fluidez de lectura, gestión del tiempo pedagógico. Muchas veces la formación inicial docente derriba estas creencias, pero llegan a las prácticas profesionales y son reafirmadas nuevamente. Entonces se crea una especie de ciclo donde ellos llegan a centros de práctica, donde por ejemplo respecto a fluidez de lectura, por más que se enfatiza en la prosodia, la precisión, el sistema escolar mecaniza mucho, ¿cierto?, el proceso de la velocidad. Eh, Ujú. y ahí vemos todo derribado lo restante. Entonces la pregunta es cómo generamos una armonía entre esta formación inicial con lo que ocurre en las escuelas, cautelamos de que exista esta coherencia no que uno se encuentre después con los estudiantes y les pregunte por qué estás enseñando así, si yo no te enseñé así, o no trabajamos así. Eh, ¿Por qué estás haciendo eso? ¿O a qué se debe esa buena explicación en definitiva? Y pasa también, hablábamos mucho en temas de gramática, por ejemplo, Mm. otros dominios temáticos que van en esa línea. Entonces, eh, hicimos énfasis en ese peso de las creencias escolares y también la figura del profesor, mentor, colaborador, ¿cierto? Como decíamos en el seminario de Villarrica, que tiene muchos nombres, Ujú. pero que, en congreso, quiero decir, pero que sí marca esta práctica, marca las decisiones pedagógicas que los profesores desarrollan. Así que creo que en esa línea fue, no sé si Gabriela ahorita desean comentar algo adicional. Yo creo que está bien, Mauricio, porque compartiste muchas ideas. Yo creo que el tema de las creencias, que también salió en otras de las intervenciones importantes. Y claro, como antes destacaba Soledad, hay muchos puntos en común que hablan de todas estas experiencias previas que traen nuestros profesores de formación y que tensionan también los enfoques que estamos intencionando desde los estándares y también de la manera en que se concreta cada malla. Está también el tema que decía Carla de cómo seleccionamos el conocimiento disciplinar que sea realmente relevante y después cómo lo enseñamos. Un tema transversal es el de la evaluación, la coevaluación, cómo también articulamos con las experiencias prácticas y con los profesores colaboradores. Así que, bueno, muchas ideas que habla de la importancia y la complejidad que tiene la formación inicial docente. Así que muchas gracias por animarse a este ejercicio y ahora Elena les va a contar por qué hicimos este ejercicio. Sí, oye, muy interesante todos los temas que hablaron y bueno, nosotros estábamos en este plenario porque lo que queríamos nosotros comentarles que dentro
en la plataforma van a haber varios espacios para poder desarrollar distintas iniciativas e ideas. Y el de que día le queremos compartir el día de hoy tiene que ver con este curso de indagación de la práctica docente, ¿ya? Un curso que fue desarrollado y liderado por Alejandra Meneses en conjunto con Graciela Beas, que ellas empezaron a trabajar en base a un modelo que nosotros ya hemos desarrollado en nuestra plataforma y lo customizaron específicamente. Es un curso de introduccional que es muy específico, muy situado, que tiene 3 talleres, que ahí ven los temas, y parte por un caso, el caso de Macarena, que es un caso desarrollado en base a una problemática específica en el área del lenguaje, y en base a eso uno va construyendo ciertos marcos de referencia, ciertas reflexiones relacionadas con indagar en la propia práctica, ¿ya? En el primer taller se especifica un poco y definimos este constructo que es indagar en la propia práctica. En el segundo vemos que, tal como por ahí comentaba, creo que Soledad Concha, uno puede tener distintas formas de agenciar este problema. Y uno puede hacer a través de la innovación o investigar la propia práctica, que es como la propuesta que tiene este curso. Pueden haber otras más. Pero nosotros nos concentramos y también aquí nosotros empezamos a definir ciertas estrategias y a compartir ideas de cómo se podría innovar o investigar un problema en función de poder ir avanzando en su mejor comprensión y desarrollo. Y hay una última que tiene que ver con la generación de una propuesta de indagación de la propia práctica. El curso es bastante, tiene mucho, no es un curso así muy teórico, sino que es un curso en que a través de un caso se van respondiendo distintas preguntas y tú las vas completando. Y en la medida que las vas completando, se pide al inicio del curso, y eso es lo interesante, que uno reconozca un problema de la práctica y ese es el que se va trabajando a lo largo del curso. Si bien se parte con el curso, con la problemática de Macarena, se pide que cada uno defina una y tiene esta componente del curso en que tú vas revisitando tu problema y a medida que vas avanzando en el curso, tú vas pudiendo precisar los enfoques, sistemas y vas pudiendo ser un poco más articulado con la finalidad de que al terminar el curso tú tengas una propuesta muy concreta que tú puedes implementar dentro de tu aula universitaria. Entonces, un curso muy pragmático. Y aquí quisiera dejar brevemente un poco a Alejandra, que ella un poco discutió este caso, Macarena, que fue algo que estuvimos trabajando el año pasado con Graciela y con el equipo de investigación. Bueno, el caso de Macarena es un gatillador para generar la propia reflexión de ustedes con su propia práctica. Ojalá que les haga sentido. Macarena es una formadora que da un curso más bien inicial en segundo año de fundamentos de la comprensión y producción de textos. Tal vez algunos se sienten identificados y lo que quiere es que los futuros profesores puedan explicar las dimensiones que están involucradas en la comprensión y producción de textos auténticos. Todo esto yo sé que para ustedes resulta familiar. Entonces quiere que los estudiantes entiendan que enseñar lengua no es enseñar reglas, sino que los quiere que aprendan a entender que lo que buscamos es que lean y produzcan textos con sentido en contextos reales. Y entonces decide enseñarles, y aquí viene un poco lo de Carla, el concepto de géneros discursivos, ya desde un enfoque comunicativo. Pero vamos a empezar a ver que tiene una serie de tensiones cuando enseña ese concepto y quiere que los estudiantes no solo den una definición, sino que con ese conocimiento seleccionen géneros discursivos que trabajarían con estudiantes de cuarto básico y ahí empieza una serie de reflexiones que ella tiene sobre el tipo de actividades que hace con sus estudiantes, con sus profesores en formación y qué va pasando. Ya, esto es como solo hay un Spoiler. adelanto. La idea es que ustedes se involucren y ojalá este caso pueda resultar un contexto que pueda promover la propia reflexión. Ujú. Claro, y bueno, para finalizar, como hay dos, nos quedan como un tema que está dentro de esto, que es, bueno, un gran desafío para nosotros este año es configurarnos como esta red de formadores de lenguaje, denominada Refil Lenguaje. Entonces, como ya les comentaba al inicio, para nosotros es muy importante hacerlo con sentido y alineado a lo que ustedes, sus necesidades, lo que ustedes están experimentando en sus distintos contextos. Entonces, les queremos pedir 3 preguntas que ustedes vayan respondiendo en el transcurso. Primero, ¿qué curso va a dictar este primer semestre de 2026? Y que lo escriban en el chat, por favor, porque así nosotros podemos organizar en base a esos ciertos temas para las actividades que vamos a hacer este año. También una segunda pregunta tiene que ver con qué temas te gustaría profundizar. Una tercera pregunta relacionada también es que vamos a dar ciertos talleres de aprendizaje profesional. Los talleres son espacios en que nos vamos a juntar una vez al mes, pueden ser de 1 hora y media a tope, que sean talleres prácticos. Y queríamos también hacer la modalidad que en esta red
también los den los mismos formadores, participantes. Entonces, por eso ahí, ¿qué temas tú podías aportar o dar en un taller de aprendizaje profesional? Lo que viene como, y esta es la última diapositiva en honor al tiempo, que estamos como bastante bien. Nosotros para configurar un poco lo que viene el trabajo, tenemos, bueno, este curso de indagación de la práctica, que se va a abrir la segunda quincena de marzo de 2026. Vamos a ver ahí, para eso va a haber una clave de usuario. Este curso es libre, o sea, nosotros es como una oportunidad, un espacio de aprendizaje profesional, pero por favor es libre, las personas que lo desean hacer bien. Y para su apoyo va a tener una tutora virtual en la implementación del curso que a veces ha ayudado bastante. Como les comentaba, vienen estos talleres de aprendizaje profesional que han sido muy interesantes lo que hemos hecho en Redfield Matemática, entonces queremos también probar este modelo acá en lenguaje. La idea es 90 minutos, se imparten una vez al mes en un horario de mutuo acuerdo, que ahí lo vamos a organizar cuando volvamos en clase y tengamos los horarios más claros de clase. Y la idea es que lo vamos a comenzar en abril de este año. Y por último, también dentro de la red va a haber un curso, un programa de formación de facilitadores para gestionar comunidades de práctica, que va a ser en conjunto para formadores de Redfield Lenguaje y Redfield Matemática. Y esto también se va a implementar en el primer semestre de 2016. Entonces, eso es un poco lo que les queríamos comentar. Voy a dejar las preguntas ahí abiertas y para que ustedes las vayan respondiendo. Y bueno, el objetivo de hoy día era un poco contarles de este curso para que ustedes vieran un poco cómo es la modalidad y en segundo lugar ver un poco la agenda con esto y para nosotros esta información es muy importante porque así podemos hacer las cosas alineadas y con sentido con ustedes. No sé si quieres complementar algo más, Alex, si se me pudo haber olvidado. No, bueno, agradecerles y animarles a ojalá que nos contesten estas preguntas para que nosotros también con esa información podamos ir pensando la red eh, con focos específicos de su interés. Y también, bueno, Mm, animarlos para marzo si quieren invitar también ujú, a otras personas. mm, sí, También todos son bienvenidos y bienvenidas. eso. Voy a dejar de compartir para que nos veamos las caras. Así que, claro, ahí hay personas que ya están respondiendo, así que muchas gracias para que vayamos. Y no sé si quieren alguien, dejamos aquí, son las 5 en punto, pero puedo dejar un espacio si quieren para, no sé si alguien quiere compartir algo, hacer algún comentario respecto de esta temática. Así que damos esa oportunidad si alguien quiere decirnos algo o aportar a esta discusión. ¿Mm? Yo creo, Elena, que agradecer el espacio, porque a pesar de que es acotado, ya nos permite tener una dirección, una línea desde donde poder tomar decisiones para conformar la red. Así que solo agradecimiento. Ah, muchas Gracias. gracias, Silvana. Muchas gracias. Yo en ese sentido las invito, por favor, para nosotros es vital que nos den ustedes como nos espejen un poco el camino también, porque yo vuelvo a insistir, esto tiene que ir en sentido y sentido para ustedes. Y en ese sentido, el que ustedes nos puedan mostrar como caminos, énfasis, yo en lo personal lo agradezco mucho, porque así sabemos que vamos a estar haciendo sinergia, porque la idea de esta red es hacer sinergia, no es hacer algo complementario, sino que tratar de unir tus intereses y nosotros tratar también de gestionarlo para que vayamos avanzando, porque siempre es mucho más fácil caminar en conjunto que sola. Eso es algo que todos saben. Entonces, eso invito a que tengan ese espacio y esa confianza lo pueden hacer ahora, lo pueden también hacer en correo, conocen nuestros correos, le pueden escribir a Tomás, a la Alejandra o a mí. Nosotros felices de poder apoyarla y como seguir esta conversación también. Ujú. Una sugerencia quizás sería ¿Mm? bueno hacer algún formulario donde nosotros pudiéramos marcar los cursos o quizás agregar Sí, vamos a mandar un formulario. Sí, eso es Mm. parte de lo que se va a hacer en marzo Ujú. para ir armando la red. También ahí Elena les va a explicar en marzo, pero Sí, que ahora queríamos como dosificar porque sabíamos que en una hora era poco tiempo para tantos mensajes. sí.
En marzo le vamos a tener ahí una sorpresa de de las cosas que estamos trabajando, pero eso da para otra reunión y la podemos hacer complementaria cuando abramos oficialmente el curso. ¿Les parece? Así que eso. Y por último, vamos a grabar, yo creo que voy a subir esto a un Drive compartido, ¿ya? La grabación. Y ahí yo los invito, yo les quería pedir también apoyo a algo. Si ustedes conocen a otros formadores que son de básica y que les consideran que sería interesante que se unan a la red, ahí yo los invito a que ustedes puedan hacer el link, incorporarlo, porque nosotros hemos hecho así de a poco este convocatoria, pero agradeceríamos mucho que ustedes nos puedan ayudar también con personas que nosotros no conocemos, porque la idea es que aquí entre más seamos, siempre va a ser más interesante. Así que les dejo ahí esa tarea y que si cuando mandemos correos nos reenvíen con toda la libertad del mundo, siendo eso sí el tema que es lenguaje básica, eso sí. Puede haber algunas personas en básica y hacen también en lenguaje en castellano, página media, puede ser, pero como que el tema aquí nos convoca es la disciplina del lenguaje. Eso sí sería como la única, entre comillas, restricción. Básico. Ujú. Exacto. Yo no sé, yo creo que estamos bien. Veo Bueno, que varios solo han respondido. agradecerles y también desearles muy buenas vacaciones, descansen, como ha sido, ¿verdad?, un año, porque yo considero que esto todavía es parte del año académico, muy intenso, y ojalá lo pasen muy bien y nos reencontraremos en marzo. Súper. Gracias. Entonces Que estén estamos muy en bien. contacto. Un abrazo a cada uno de Chao. ustedes. Gracias. Nos vemos Gracias, en hasta marzo. luego. Mira quienes Estén se bien, incorporaron. muchas gracias. Buenas Chau, chau. vacaciones.